después, que es que a los que se lo ven después porque les pilla en Latinoamérica, lo tienen que ver. Así que voy empezando, lo comento muy rápido lo que había dicho hasta ahora. Venga, vamos con ello. Vale. Venga, pues vamos a empezar de nuevo, lo hacemos muy rápido. A ver, a modo de resumen, muy buena semana para el mercado. Bitcoin subiendo prácticamente un 8%, Ethereum prácticamente un 10% en los últimos 7 días. Hoy tenemos subidas del 3 y el 2% en ambas monedas. Estamos en 94.000 en Bitcoin y en 3.200 en Ethereum. También muy buena semana para las altcoins, algunas subiendo incluso más de un 20%, como por ejemplo XRP, Dogecoin, o incluso si bajamos un poquito más abajo encontramos también Sui. Así que muy buena semana para el mercado, que hace que el sentimiento mejore mucho, salgamos un poquito del pánico del miedo y entremos en el índice de microdicia en un estado neutral, una puntuación de 42 sobre 100, lo cual ya nos saca un poco de este umbral de pánico que hemos vivido en los últimos 3 meses, ¿vale? La noticia de la semana es la captura por parte de Estados Unidos de Maduro, el hasta ahora presidente de Venezuela, que obviamente ha puesto el mundo más patas arriba. Y ahora la pregunta es cómo podría afectar esto a los mercados, que es lo que un poco a nosotros nos interesa a la hora de invertir y gestionar el portafolio, ¿vale? Entonces, lo que estaba comentando es que básicamente cuando ocurre, bueno, vamos a hablar del corto y del largo plazo, porque a corto plazo lo que ocurre cuando sucede un evento geopolítico como este, pues normalmente es que aumenta mucho el pánico, la incertidumbre entre los inversores, ¿vale? No se sabe qué va a pasar, no se sabe si va a escalar el conflicto y, por tanto, los inversores suelen buscar pues refugio en activos que suelen comportarse bien en entornos de incertidumbre, como por ejemplo el oro, ¿vale? El oro es el activo refugio que siempre ha funcionado bien en épocas de crisis o épocas de conflictos geopolíticos, es el activo que mejor se comporta, mientras que los activos de riesgo son los que peor se comportan dentro de un entorno de tensión geopolítica y de miedo a corto plazo de una posible escalada, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo, o lo que hemos visto en el día de hoy, es que mientras que teníamos este conflicto o este acontecimiento durante el fin de semana, hoy las bolsas han abierto muy alcistas. Tenemos al Dow Jones subiendo 1.6%, el S&P 500 un 0.7%, el Nasdaq un 0.8%, el Russell 2000 prácticamente también subidas muy fuertes, Europa subidas muy fuertes. En general, la bolsa ha concluido un poco el conflicto a corto plazo y descartan una escalada un poquito más intensa, y lo que están valorando, lo que están ahora mismo moviendo el mercado es un poco más el impacto que pueda tener esto en el medio-largo plazo, ¿vale? Entonces, esto sobre todo en cuanto a activos de riesgo, y ahora volveremos a ellos, ¿vale? Porque lo primero que quería comentar es el impacto que tiene en el petróleo, todo lo que acaba de ocurrir, ¿vale? Porque al final el gran interés de Donald Trump entrando en Venezuela es, al final, es el petróleo, ¿vale? Al final, Venezuela es un país que es muy rico en petróleo. Es verdad que el petróleo que extrae es bastante pesado y los costes de extraerlo son relativamente altos, son por lo menos más altos que en otras regiones del mundo. Pero bueno, al final es bastante rentable aún así, ¿ok? Tienen que invertir mucho dinero también en las petroleras, pero le puede salir muy rentable. Entonces, solamente con el petróleo, el efecto que puede tener a corto y medio y largo plazo es un poquito diferente, ¿vale? Porque a corto plazo, ¿vale? Es verdad que lo que está haciendo Trump es un bloqueo de todo el suministro de petróleo por parte de Venezuela. Es decir, ha hecho un bloqueo para que los barcos de Venezuela no puedan salir exportando este petróleo a diferentes regiones del mundo, y también está bloqueando que barcos de fuera lleguen a Venezuela para ser cargados de petróleo y repartirlo a diferentes regiones del mundo. Está haciendo un bloqueo para que eso no suceda, y cualquier tipo de barco que vea tiene potestad, no, bueno, que ellos han dado la potestad de confiscarlo, de incautarlo y de quedarse ese petróleo. Entonces, lo que está pasando es que las petroleras de Venezuela ahora mismo no tienen almacenamiento para guardar todo el petróleo que extraen, porque no están pudiendo básicamente exportarlo. Entonces, al final está habiendo una reducción de la oferta global de petróleo, porque Venezuela no está pudiendo ponerlo en el mercado y es uno de los grandes productores. No, bueno, no de los mayores top 5, pero sí que produce una gran cantidad de barriles al día.
Entonces, al final, eso a corto plazo lo que hace es una pequeña reducción de la oferta de petróleo y, por tanto, una reducción en la oferta, pues al final puede provocar pues, lo que estamos viendo en el día de hoy, que es una subida tampoco muy fuerte del 3-4% del petróleo en el día de hoy. Pero bueno, como vemos al final, en el medio plazo, medio y largo plazo, la tendencia del petróleo es claramente bajista y al final esto es un poco también lo que nos lleva a los activos de riesgo, porque aunque estemos viendo como este freno en la oferta a corto plazo en el petróleo por el bloqueo de Estados Unidos, al final la subida de hoy no está siendo muy fuerte porque estamos en un entorno de muchísima oferta de petróleo. Es decir, tenemos un exceso de oferta en el mercado del petróleo, que es al final lo que ha provocado que en cuestión de 3 años y medio, pues hayamos visto una caída de más del 50% en el precio del crudo, ¿vale? Ha pasado formando un pico aquí en marzo del 22 en 131 a llegar a cotizar ahora mismo en torno a los $60. Y esto al final, si lo miramos desde un punto de vista de medio y largo plazo, toda esta intervención en Estados Unidos y Venezuela lo que va a hacer es que se estimule la industria petrolera en Venezuela, obviamente por parte de Estados Unidos, pero eso lo que va a hacer es que Venezuela dentro de 1, 2, 3 años sea capaz de extraer producir bastante más petróleo y al final la oferta que ahora mismo se ha reducido por este bloqueo, en un tiempo, en el medio y largo plazo, al final se va a aumentar un montón porque Venezuela se va a convertir en uno de los mayores también productores de petróleo de todo el mundo y eso al final hace que la oferta global de petróleo sea incluso superior y por tanto que el precio tienda a bajar, ¿vale? Lo más normal, lo que todos los analistas al final de commodities están estimando es que a medio y largo plazo, al final el petróleo va a ser mucho más barato y vamos a tener pues energía abundante en el mundo y el precio de la energía también va a verse afectado. Entonces, al final, de la forma que afecta lo del petróleo a el stock market, a criptomonedas y a activos de riesgo en general, es que al final, en un entorno con un petróleo más barato en el futuro, eso al final reduce mucha presión inflacionaria en todo el mundo, en todas las regiones. Entonces, ya sabemos que a menor presión inflacionaria, más margen de maniobra para bancos centrales de llevar a cabo políticas monetarias expansivas, con tipos de interés bajos, con inyecciones de liquidez y, por tanto, pues es un entorno favorable para activos de riesgo. Entonces, al final, que a medio y largo plazo se pueda producir más petróleo y que eso baje el precio del petróleo, es bueno porque da margen de maniobra a bancos centrales de llevar a cabo políticas monetarias expansivas que benefician a activos de riesgo. Entonces, por eso yo creo que como a corto plazo no hay demasiado riesgo de escalada a nivel geopolítico, al final lo que están descontando aquí las bolsas y los mercados es básicamente este escenario más de medio plazo en el que, oye, tenemos más oferta de petróleo, el precio va a bajar, la inflación va a bajar, bajada de tipos, inyección de liquidez, subidas en bolsa. Es básicamente lo que estamos viendo en el día de hoy. También, obviamente, si nos vamos un poquito más a los ganadores, pues obviamente el ganador del día probablemente sea pues, Chevron, efectivamente, que sube casi un 7%, ya que es la petrolera más importante de Estados Unidos y probablemente es la empresa que más se beneficie de todo esto, ¿vale? Entonces, esto es básicamente cómo está afectando. Afecta un poquito más a medio plazo, a corto plazo, como veis, no está teniendo tampoco mucho efecto y mucho menos en Bitcoin, ¿vale? De hecho, había preguntado a alguien, creo que fue Raúl por el grupo del fin de semana, que cómo afectaba a Bitcoin. Y bueno, la verdad es que a Bitcoin al final es que está dentro de los activos de riesgo. Yo creo que si hubiera sido otro tipo de acontecimientos, si hubiera habido un inicio de un conflicto o que hubiera miedo de escalada, por ejemplo, creo que Bitcoin hubiera caído. Probablemente el oro hubiera subido a lo mejor, pero Bitcoin se hubiera comportado como el resto de activos de riesgo, como acciones, índices, etcétera, y probablemente hubieran caído todos. Como no ha sido así, repito, como se está pensando un poquito más en la consecuencia a medio plazo de todo esto, pues al final estamos viendo subidas tanto en el stock market como en Bitcoin, que ya estamos prácticamente en 94.300. Donde sí que, bueno, se ha desatado un poco un rumor, esto quiero dejar claro que es un rumor, que es que Venezuela podría tener una reserva, que la han llamado la Shadow Reserve, de 600.000 bitcoins, ¿vale? Que 600.000 bitcoins es un 3% prácticamente de la oferta. Es lo mismo que tiene BlackRock, el ETF de BlackRock, o lo que tiene, por ejemplo, MicroStrategy. Es una barbaridad. Creo que son casi, son unos 55, 60 billones de dólares. O sea,
una auténtica barbaridad. Que parece que podrían secretamente haber estado avanzando estos últimos años a través de pues, intercambios en 2018 de oro del arco minero del Orinoco, pagos de petróleo en UST que luego habrían convertido a Bitcoin y confiscaciones de minería local, ¿vale? Se estima que entre 2018 y 2020 se habrían convertido alrededor de 2 billones de dólares en oro a Bitcoin a un precio promedio cercano a los $5.000, o sea, una locura. Tras el colapso de Petro, pues habría seguido intensificando la venta de petróleo a través de PDVSA utilizando stablecoins entre 2023 y 2025 y todos esos fondos se transformaban en Bitcoin para reducir el riesgo de congelación, de un poco de confiscación y para minimizar obviamente la exposición al dólar que ya estaba en tendencia bajista. Así que, bueno, esto es una especulación, pero bueno, la verdad es que sería interesante que Venezuela tuviera una participación tan grande en la oferta de Bitcoin. De todas formas, esto para mí no conlleva ningún riesgo estructural para nada. O sea, al final, no creo que Venezuela vaya a vender esto, no creo que lo vaya a necesitar. En el peor de los casos, por así decirlo, o en el caso más extremo, que Estados Unidos, por ejemplo, confisque estos Bitcoins, al final, para algo está la reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos, que es un compromiso de cuando confisque Bitcoin a diestro y siniestro, pues al final es un compromiso a no venderlo y a acumularlo. Entonces, que nadie piense que esto puede afectar negativamente porque no es así. O sea, al final no creo que haya ningún tipo de pánico por esto, ningún tipo de riesgo, así que es un poco más a modo de curiosidad. Entonces, dicho esto, vale, a nivel técnico, a ver, seguimos un poco en la misma, bueno, hasta hoy, ¿vale? Hasta esta tarde que estamos rompiendo los 94.000, ¿vale? Hasta ahora seguíamos básicamente igual, seguimos en el rango lateral, muy aburridos en los últimos días del año, como es normal, y hemos empezado con bastante fuerte. Desde el 1 de enero hemos subido desde 87.000 a 94.000, una subida prácticamente del 10%, pero estamos de momento aquí testeando aquí la zona alta del rango lateral, ¿vale? Vamos a ver si lo rompemos o no, que esto se puede quedar luego en fase de ruptura y otra vez para abajo, así que cuidado con entrar aquí en pánico porque me parece que hoy justamente es el peor día para comprar, ¿vale? Perfectamente podemos ver subidas más fuertes, de hecho en gráfico semanal se ve que pues bueno, que si cerramos por encima de estos 94.000 hoy, mañana, cuando sea, perfectamente podemos ver de aquí a mediados, finales de enero, pues una subida hasta los 100.000, perfectamente. Recordemos que es 15 de enero, que es justamente la semana que viene, el miércoles que viene, tenemos la decisión de MSCI sobre las empresas de tesorería de Bitcoin, que se las delistan de sus índices, creo que va a venir caída fuerte en Strategy, en muchas de ellas, y por tanto creo que también debería caer por pánico a corto plazo Bitcoin, así que ojo con eso. Pero bueno, a nivel técnico, la verdad es que o sea, yo no descarto para nada este rally de alivio hasta los 100.000, lo vengo diciendo en las últimas semanas, desde diciembre, que al final en los mercados bajistas anteriores también hemos visto este rally de alivio después de haber roto la media móvil de 50 y es normal que vayamos por lo menos a testearla. De hecho, sería normal dentro de una estructura bajista en gráfico semanal de impulso, pullback y continuación. Puede ser hasta los 100.000, puede ser hasta los 97, puede ser hasta los 105 y dejar una mecha y cerrar por debajo de los 101. O sea, puede pasar de todo. Al final, yo creo que lo importante es un poco calibrar el riesgo del portafolio. Yo sigo pensando que lo más probable es que vayamos a ver a Bitcoin caer por debajo de los 80.000, llegando incluso a los 70.000 o 60.000. Creo que subidas por encima de los 100.000 son para eliminar eso del portafolio vendiendo un poco de Bitcoin, un poco de Ethereum, altcoins, sobre todo, quizás las altcoins en una posible subida, incluso abrir algunos shorts para aprovechar la posterior caída que creo que va a caer y creo que a partir de los 80.000, sobre todo entre 75 y 60.000, creo que son las zonas más interesantes para comprar y yo creo que hay una posibilidad alta de que vayamos a ver esas zonas en el primer trimestre de este año, ¿vale? Así que la estrategia la sigo viendo bastante parecida. En el caso, por ejemplo, de Ethereum, mientras que, por ejemplo, podemos estar formando también este impulso pull a continuación en Bitcoin, en Ethereum es prácticamente igual. O sea, estamos formando este impulso, ahora parece que estamos haciendo este pullback, que perfectamente puede llegar hasta los 3.300 o 3.400 y luego, otra continuación desde los 3.000 y pico hasta los 2.000. Es que perfectamente puede ocurrir y a mí me cuadra bastante con liquidez, con panorama macro, con corrección posible en los índices
bursátiles, etcétera. Y luego quería comentar un gráfico que estaba viendo hoy, que es el de la dominancia del UST, que lo hemos visto bastante, ¿vale? Y es por lo que pienso que también deberíamos ver este rally de alivio hasta los 100.000, ¿vale? Porque aquí tenemos una zona muy importante de oferta y demanda que es entre el 6 y el 6,5%, que básicamente es una zona que aquí ha ejercido como soporte durante 2023, a final de este año se rompió, y a partir de ahí, pues entramos en un mercado, sobre todo alcista, ¿vale? En 2023. Obviamente, aquí ya hay dos niveles muy importantes. Está el del 4%, que es zona de toma de beneficios, y esta zona, la del 6,6%, para mí es de compra, ¿vale? Es de compra en el mercado en general, que lo que nos indica es que el mercado está barato. Entonces, para mí el mercado está barato y es por esto por lo que ya he empezado a hacer este tipo de DCA que os he comentado en CEC y en Monero, ¿vale? Y también lo voy a empezar en Hype y en Aero, que ahora veremos los gráficos. Entonces, a mí que estemos rebotando, que estemos rechazando otra vez esta zona, me hace pensar que lo más probable es que veamos continuación en esta caída, ¿vale? Pero eso no significa que ya otra vez volvemos aquí al 4% y se va otra vez el mercado a máximos. Para nada. Creo que lo que puede estar pasando es una cosa parecida a la que pasó aquí a principios de 2022, ¿vale? Que rechazamos este nivel, que la tercera vez que lo intentamos superar, exactamente como aquí. Lo rechazamos, caíamos de aquí del 5% al 3,8%, encontrábamos aquí soporte y luego volvíamos a intentar superarlo y ¡pum! Lo superamos y empezaba una subida muy fuerte en 2022, que fue básicamente la caída fuerte de Bitcoin en 2022, ¿vale? Y así nos vamos al gráfico de Bitcoin, vamos a ver que en 2022 fue justamente, aquí está, cuando vimos esta caída, ¿vale? Justamente después de hacer el retesteo de la media móvil de 50. Es decir, estamos viendo el mismo movimiento exactamente. Entonces, yo lo que pienso es que podemos ver un movimiento como este a corto plazo, en enero, llegar aquí al 5 entre el 5 y el 5,5%, rebotar ahí como rebotamos aquí en el 3,8% y ya iniciar esta subida que significaría una caída en Bitcoin, ¿vale? Y en el resto del mercado. Entonces, yo creo que el escenario más probable sigue siendo el mismo. Sigue siendo rally de alivio a corto plazo, oportunidad de venta y de abrir shorts de cobertura, y luego creo que va a venir caída de Bitcoin, bueno, subida de la dominación del USDT con altas probabilidades de romper este 6,5% e incluso irse al 7-8% sin ningún tipo de problema, que significaría una caída de Bitcoin más o menos pues hasta los 70.000, de Ethereum hasta los 2.200, 2.100 y obviamente las altcoins sufriendo mucho, 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 ¿vale? Entonces, eso es lo que sigo viendo más probable. Obviamente, pues al final esto nadie lo sabe y un poco la duda aquí es saber si esto que estamos viendo es una formación de una bear trap, de una trampa bajista para luego seguir subiendo, que yo, la verdad, es el escenario que veo menos probable, si te digo la verdad, pero bueno, no se puede descartar. Pues al final, pues estoy empezando a comprar un poquito porque dentro de lo que cabe el mercado lo veo barato, las criptomonedas han caído un montón, están en precios de empezar a acumular y por lo tanto por eso quiero empezar a acumular. No, obviamente, no compraría todo para nada porque, porque creo que lo más probable sigue siendo caer a los 70.000, incluso un poquito más. Pero bueno, tampoco quiero estar completamente en liquidez y sin comprar nada porque, oye, perfectamente puede ser esto una trampa y luego volver a máximos. Aunque, repito, que lo dudo mucho, yo creo que el escenario más probable es un rechazo aquí de esta zona y tener luego unos meses bajistas. Entonces, dicho esto, al final, los movimientos que hemos hecho esta semana bueno, en primer lugar, pues nos han ejecutado varias órdenes en QRL, ¿vale? Que está por aquí, ¿vale? Al final me está gustando mucho cómo está consolidando. Al final venía de una subida bastante importante, ha roto niveles muy importantes aquí en 2,4 y que esté justamente formando aquí una consolidación por encima de ese 2,5, 2,4 es muy positivo, porque al final esto se convierte en un patrón de continuación que lo que nos proyecta es que en cuanto se rompa esta tendencia un poco más a corto plazo, pues que pueda hacer una continuación como esta hasta los 4 o 5 dólares, que es lo que yo creo que debería ocurrir en el corto plazo y más aún si seguimos viendo a Bitcoin, pues subir a corto plazo. Entonces, bueno, esta moneda me gusta mucho, ya os digo que si cae, bueno, ya se ha ejecutado la de 2,59, me queda una orden de compra en 2,49, pero si cae más cerca de 2, voy a seguir acumulando. Este no tengo ningún problema en que caiga porque quiero comprar más.
Pero bueno, hoy he empezado un DCA en las monedas que os he pasado por el grupo, ¿vale? Que son ZEC y Monero, que son las dos monedas más importantes de la privacidad. Entonces, al final, un poco el motivo por el que ya empiezo el DCA es lo que os he comentado de la dominancia del USDT, que ya pues está barato el mercado, la narrativa de la privacidad es la más alcista, si nos fijamos, es la que menos ha caído desde máximos, si lo comparamos con cualquier otra industria, con cualquier otro sector, entonces es la que quiero empezar a comprar ya porque es la que creo que más va a subir en el caso de que veamos este rally de alivio o incluso que me equivoque y esto ya ha sido un bear trap y ya pues nos vamos otra vez para máximos, ¿vale? Entonces, por eso quiero comprar durante enero, febrero y marzo, cada semana, un 0.5% del portafolio en cada una. Y, oye, pues hago mis 12 compritas, en total un 6% del portafolio en cada una. Y, pues vamos a ver qué precio medio se me queda. Pero yo considero que probablemente veamos caídas en estos 3 meses. Entonces, probablemente muchas de esas compras van a ser baratas y el precio medio acabará siendo muy bueno. En Monero también me parece que está muy bien, viene una subida muy fuerte. Estamos entrando en un pullback justamente apoyándose en la media móvil de 50. O sea, me gusta bastante cómo está la moneda y me recuerda muchísimo a BNB. Me recuerda muchísimo, si os fijáis el patrón, que parece una especie de cap and handle de Taza y Asa, me recuerda muchísimo a lo que ha hecho estos años BNB, ¿vale? Que tiene aquí exactamente el mismo patrón, ¿vale? Si lo miramos desde aquí, tiene justamente como esta caída, esta lateralización y luego sube otra vez, que es como la taza y el asa que forma aquí, y luego cuando lo rompe, ¡pum!, se pega básicamente una subida del mismo tamaño que hay entre la parte alta y la parte baja de este patrón, ¿vale? Que si lo llevamos otra vez a XMR, creo que perfectamente podemos ver una subida por lo menos hasta los 900, ¿vale? Hasta los 800, 900. Entonces, que bueno, es muy interesante porque creo que un por 2 se va a poder hacer en Monero tranquilamente, ¿vale? Y es una moneda que al final es bastante sólida, tiene una narrativa muy buena. En un mercado bajista, si es que lo hay, creo que es de las que menos va a caer. Creo que no creo que pierda ya la media móvil de 50 semanas. Entonces, está bastante bien. ZEC también considero que es de las que más fuerza alcista tiene, así que esas dos son las que quiero acumular para tener eso, un 10-12% del portafolio en expuesto a la narrativa de la privacidad, porque en 2026 o ya de cada 2027 creo que va a ser la narrativa que más tire. Obviamente no pretendo hacer un por 10 con ninguna de ellas, porque ya tiene un market cap muy alto, por eso están las dos prácticamente están las dos en el top 15 y 16, que quitando stablecoins están pues prácticamente ahí en el top, casi en el top 10. Así que bueno, tampoco espero, como digo, hacer una rentabilidad increíble, pero creo que un por 2, un por 3, un por 2 a Monero y un por 2, bueno, un por 2, un por 3 en cada una, creo que está muy bien, es como la parte más segura del portafolio. Y luego las otras que quiero empezar también, que estoy viendo a ver cuando lo empiezo, si esta semana o la siguiente, es en Hype, que si lo miramos en gráfico semanal está muy sobrevendido. También DCA en Hype, también 12 compras de aquí a final de marzo. Y en Aero, ¿vale? Pero lo que pasa con Aero es que ha anunciado un acuerdo y se ha pegado un rebote bastante bueno, ¿vale? Que si lo miramos aquí en gráfico semanal, pues dices, bueno, acaba de rebotar, acaba de empezar a rebotar, ¿vale? Pero claro, habiéndola tenido en 0.4, me jode, y perdón por hablar así, comprar en 0.6. Pero bueno, es lo que hay, no pasa nada y ya está. Pero bueno, si cae un poquito más, me gustaría comprarla más cerca del 0.5. Entonces, yo confío en poder comprar por ahí. ¿Vale? Al final, Aster no me está convenciendo nada como lo está haciendo. A nivel de proyecto están generando muy poco TVL, muy pocas fees, y por eso al final está haciendo el precio tan pobre, la verdad. Es verdad que ha tenido un rebotito esta semana, pero muy floja. Entonces, de momento creo que me voy a quedar con Hype y con Aero, porque así también, mismo porcentajes que en ZEC y en Monero, un 0.5% cada semana en cada una, y al final son posiciones del 6% del portafolio. Entonces, bueno, tengo un 12% así en estas dos monedas en total, que son las monedas de cash flow, por así decirlo, que generan fees que luego reinvierten y van directamente a todos los holders. O sea, los modelos son muy buenos, que van a ir muy bien. Otro 12% en privacidad, lo que hacen un 4% del portafolio. Y lo demás, pues computación cuántica, la XRL, que creo que va a ir muy bien, y vamos a ver si hay más oportunidades para comprar más cositas. Pero bueno, es lo que veo un poquito más interesante. Entonces, pues nada, esa es un poco la
la idea, si llega hasta 100.000, voy a abrir shorts de cobertura en DOT, sobre todo porque mirar DOT, la subida que ha tenido esta semana, bueno, DOT y la otra, y ese. Vamos a ver, ¿dónde está Next? Aquí está Polkadot. Subida muy interesante de Polkadot, de 1.65 a 2.20, ¿vale? Al final, mira, en gráficos diarios, que incluso estaría para short, incluso ya, la verdad, pero con Bitcoin ahí en 94 y con bueno, Bitcoin en 94, si hiciera por debajo Bitcoin de 94 hoy y déjame echar por encima, sería buena para un short, pero bueno, un poco más arriesgado. Pero bueno, si sigue subiendo esta, si vemos una subida hasta aquí, hasta este imbalance, por ejemplo, hasta los 2.55, creo que ahí es un short bastante claro. Y luego bueno, voy a marcarlo por si acaso, luego se me olvida, posición corta aquí en este, aquí, que sería más o menos así, ante esto, ¿vale? Y luego buscar la caída hasta el mínimo de octubre. Entonces, al final, el ratio de recompensas de 1.5 a 1 me parece que está bastante bien y yo lo considero un trade, la verdad, de bastante alta probabilidad. O sea, creo que una subida aquí es claramente una venta para luego buscar esta caída de cara al primer trimestre. Lo veo bastante clara. Y luego que es el Sonic. También tenemos el gráfico. A ver, quiero el de MEX, que luego si no se me lían los gráficos. Vale, esta como veis también está, pues, o sea, literalmente hundida en la miseria. Esta ya incluso ha roto el mínimo de octubre, o sea, está en el subsuelo. Y bueno, está viendo una subida en los últimos días de 0.7 o 0.60 y pico, 0.67 ha subido prácticamente a 0.95. Oye, genial. Pues oye, vamos a buscar a ver si sube un poquito más. Mínimos que ha formado aquí. Por ejemplo, este me gustaría para también buscar un short. Es verdad que venían todas estas monedas bastante sobrevendidas. Entonces, pues bueno, encontrar alguna operación así, la verdad es que me gusta bastante porque es que las veo que es que se van a ir a cero. Básicamente porque el proyecto está fuera. Entonces, pues bueno, esa es un poquito la idea. No quemar de momento el cash, que bueno, que es que dan ganas de comprar cosas cuando ves todo en verde, pero bueno, creo que es momento de acumular solamente y cabeza fría porque a medio plazo yo lo sigo viendo bastante turbia la cosa. Así que nada, no sé si tenéis alguna preguntilla por ahí. Mm, mm, vale. Vale, pues eso es un poco lo que quería comentar. No sé, Nelson, si tienes alguna preguntilla o alguna para comentar. Es que estoy viendo aquí que en gráfico diario muchos están rompiendo la media móvil de 50 sesiones, pero claro, es que en gráfico semanal se ven horribles, la verdad. Así que nada. Vale, pues si no lo vamos dejando por aquí. Voy a ir parando la grabación.